Hoy me voy a referir en particular, y voy a ser muy bíblico este día, me voy a referir en particular al libro de Números. Ya sabe que hay un libro que se llama Números, ¿no ve? Ándele. Me voy a referir en particular a este libro porque ilustra el carácter de Dios. Porque ilustra el carácter de Dios, ilustra su lealtad, su provisión y su expectativa de que su pueblo sea un pueblo obediente. Sin olvidar, obviamente, la decisión de Israel de echarse para atrás luego de llegar a la frontera de Canaán, a la frontera de la tierra prometida, porque en este libro eso marcó el clímax de su desobediencia. Marcó el punto más alto de su desobediencia. Pero este libro es un libro que definitivamente todos los creyentes deberíamos entender el sentido que tiene y aquello que nos está enseñando y hacia dónde nos está guiando. Así que para sacar un mayor provecho al libro de Números, es importante decir que este necesita ser analizado dentro del contexto de los libros que lo rodean en sí y que conforman todo aquello que es conocido como el Pentateuco. El Pentateuco, es decir, son los primeros 5 libros de la Biblia. Y es necesario que precisamente podamos analizar en ese tipo de contexto, este tipo de aspectos, para que hoy día, en pleno siglo XXI, podamos sacar enseñanza que nos sirva para la vida. Amén. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, no solo nos trae a veces ilustraciones que se reflejan en el Nuevo Testamento, nos trae cosas que nos van a permitir ser más que vencedores en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que aprender a sacarlo. No, eso trata solo de historia. Así que hoy les voy a mostrar cómo es eso. La mayor parte del libro de Números describe las experiencias del pueblo de Israel en su travesía por el desierto. En particular, en un área del desierto en particular, en el desierto de Sinaí. Quien quiera conocer algo más acerca de ello, búsqueme en el centro de entrenamiento de la iglesia para que se capacite más al respecto. Porque hablamos del desierto, pero tenemos que hablar de qué tipo de desierto. Este es el desierto entre el Sinaí y la frontera, el Sinaí y Canaán. Canaán significa la tierra prometida. Así que hoy este libro, les voy a decir, se refiere en particular al desierto del Sinaí, de todas esas cumbres que están alrededor, porque es muy difícil precisar exactamente cuál era el monte Sinaí. Es un conjunto de cumbres, una cordillera que hay en aquel lugar. De hecho, el título de este libro en lengua hebrea significa en el desierto. Pero para nosotros, traducido al castellano, ¿no es cierto?, dice el libro de los números. Pero, en verdad, cuando usted va, ¿no es cierto?, a la esencia del título, en el hebreo, este significa en el desierto. Las peregrinaciones de los israelitas en ese desierto, en el desierto del Sinaí y los alrededores, son parte de una historia mucho más grande, la cual no puede ser entendida si uno la separa de lo que viene antes en los libros del Éxodo y del Levítico. Cada uno de estos libros tiene un propósito, tiene un foco particular. Y ese su foco particular es diferente del otro. Pero Éxodo, Levítico y Números, todos ellos se ocupan del cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham cuando concretó su pacto con él. Y de la formación de los israelitas como el pueblo santo de Dios. De ahí la importancia de entender este mensaje, de ahí la importancia de entender lo que nos dice la palabra de Dios a través de estos 3 libros. Para hacerlo sencillo, voy a hablar que las promesas que Dios le hizo a Abraham incluían 3 cosas. 3 cosas involucran la promesa que Abraham le hizo. Abraham no solo le hizo esto porque hay gente que quiere quedarse solo con el tema que Dios le prometió prosperar a Abraham. Y la gente se queda con el tema, entonces la bendición de Abraham es sinónimo de que Dios me quiere prosperar. Pero no entiende que el alcance de la promesa, de las promesas que Dios le hizo a Abraham, porque esas van a alcanzar una transformación de vida si tú las sabes aplicar a tu vida. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive.
¿Cuáles son estas tres promesas, estas tres cosas que componen la promesa que Dios le hace a Abraham a la hora de hacer el pacto con él? La primera, le promete un territorio. Le promete una tierra, un territorio. La segunda, le dice que va a ser una gran nación a través de sus descendientes. Entonces no va a ser una nación nomás, no va a ser una nación y punto. Va a ser una nación que va a perseverar y va a ir a través de sus descendientes. Eso quiere decir que Dios es un Dios de generaciones. ¿Hay alguien que diga amén? Es por eso la importancia de cuidar nuestros jóvenes, es por eso la importancia de cuidar nuestros niños, es por eso la importancia, porque Dios recalca la importancia que cuando Él hizo esa promesa, no es una promesa para un día, no es una promesa para solo una generación, es una promesa para las generaciones y las generaciones de las generaciones. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Así que les prometió una gran generación, una gran nación a través de sus descendencias. Y tercero, una bendición que afectaría a las naciones de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Estos son los tres elementos de la promesa de Abraham. Estos son los elementos centrales que le dio Dios a Abraham. Leamos la Biblia. Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entiéndalo, como injertados que somos en ello, estas promesas nos alcanzan. Entiéndalo bien. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Alábele al que vive. Quien está prometiendo bendecir no es Juan Pérez, quien está ahí en el plano y está prometiendo bendecirnos, se llama Jehová de los ejércitos, el Creador, el Dios Todopoderoso. Y hágalo más. Dale el aplauso. Si quieres aplaudirle, apláudele, gózate con él. Pero dice él: bendeciré al que te bendijere. Y dice también el Dios Todopoderoso: yo, el Dios Todopoderoso, el Creador, maldeciré a todo el que te maldiga. ¿Qué pasó? ¿Que no se gozaron? Eso es lo que dice la palabra. Veamos un poco más acerca de ello. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 4. He aquí, mi pacto es contigo. Que no le dude, es contigo. No es con el vecino, no es con tu hermano, no es con tu madre, no es con tu padre, no es con tu hijo, no es con tu abuelo. El pacto aquí es contigo. Juan, uno solo. Entiéndalo bien. Usted puede querer que sea para todos. No, el pacto es contigo, le dice. Wow. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué claro es Dios! No es ambiguo.
Dios le dice, de aquí para aquí, esto, y esto es lo que haré contigo. Esta es mi promesa, esto es lo que me estoy comprometiendo contigo. Esta es la manera en cómo yo te voy a bendecir, y no va a ser la bendición solo para ti, solo para ahora, solo para este tiempo. Bendeciré tu descendencia, bendeciré generación tras generación por pacto perpetuo. Hoy día te estás jugando el futuro de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos. ¿Hay alguien que diga amén? Hoy día estás abriendo brechas de bendición para tus hijos, tus nietos, tus tataranietos. Alábele al que vive, entiéndalo, dijéralo, alábele al que vive. Entonces, el cumplimiento de estas promesas hechas en el pacto empieza a ser relatada en el libro del Éxodo. Estas promesas fueron hechas en el Génesis. El cumplimiento de estas promesas se empieza a ser cumplidas en el Éxodo. Ahí arranca. Cuando Dios libera a los descendientes de Abraham de la esclavitud en Egipto. Luego hace un nuevo pacto con ellos en el monte Sión, en el monte Sinaí. A este pacto se llama el pacto mosaico, el pacto que hace con Moisés. Y les da las instrucciones para construir el tabernáculo, que había de ser la morada de Dios, que había de ser el lugar donde Dios iba a estar. Y este iba a tener ciertas características, iba a haber un lugar santísimo, iba a tener un lugar santo, iba a tener un atrio en particular, para que cada uno de ellos hiciera algo en particular en la casa de Dios. Amén, amén. De eso trata el Éxodo, de establecer específicamente esto. Liberación, como cuando Él viene a nuestra vida y somos presentados a Jesucristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ahí viene la liberación de Egipto en el que vivíamos, en el pecado que vivíamos, y salimos a nueva vida. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Y hace un trato con ellos. Establece y desde instrucciones para construir cómo te vas a acercar a mí. En eso se enfoca el Éxodo. El libro de Levítico se enfoca en el llamado de Dios a los israelitas. Pero no en cualquier llamado, en el llamado de Dios a Israel como pueblo escogido de Dios. Para que ellos sean santos, como Dios lo es. Y para que lo adoren en verdad. Entonces el Levítico se está enfocando específicamente, es decirle, ¿sabes por qué eres un pueblo escogido? Porque tú como pueblo escogido necesitas ser santo porque tu Dios es santo. Santo significa separado. Wow. Para que sean santos como Dios es santo. Y para que lo adoren en verdad. Para que entiendan que a ese Dios hay que adorarle. Para que tu corazón adore a Dios. Para que con la música adores tú a Dios. Para que con tu vida adores tú a Dios. Para que seas un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad, diría luego Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Alábele con ganas. Así que a eso se enfoca el libro del Levítico. En decirles, ustedes tienen que ser santos porque su Dios es santo. Y adórenlo en verdad. Entonces luego viene el libro de Números. Y continúa con la historia del pacto. Continúa con la travesía de los israelitas a la tierra prometida por Dios. Como parte del pacto de Abraham. A eso se enfocan cada uno de estos tres libros. Además de las promesas, cada uno
cada uno de estos pactos no solo establecía promesas, también establecía obligaciones. Y eso es lo que hay que entender en nuestro caminar. Cuando cerramos un trato, tenemos cierto tipo de condiciones que cumplir. Cuando Dios nos habla en palabra profética, generalmente la gente prefiere quedarse con la parte que habla de las grandezas y de la bondad y de todo lo que Dios va a hacer en beneficio de uno. Pero no les gusta escuchar las condiciones que Dios pone para que alcances esas bendiciones. Y de ahí que la gente vive luego amargada y dolida y dice, ¿por qué? Si yo recibí, me dijo el profeta esto y no se cumple. ¿Le prestaste atención a las condiciones que Dios te puso? ¿O no le prestaste atención? ¿Te emocionaste solamente con cuando te dijo, y te bendeciré, wow, y te prosperaré, wow, aleluya? Y ya empezaron a danzar. Párate y no te dijo, ¿no es cierto? Corrige esto en tu hogar. Corrige la manera en cómo vives. Aprende a ser fiel. Sé santo, sé separado. Muestra el carácter de Dios en tu vida. No, eso no nos gusta escuchar. Nos gusta escuchar a mi manera. Toman decisiones en su vida, ¿no es cierto? A su manera, como les viene en gana. Y luego, ¿no es cierto? Se tiran palmas en las narices y después están echando. Dios no cumple. No, Dios sí cumple. El que no cumple generalmente es el hombre. Y por eso se priva de lo que Dios prepara para él. Por eso, mi carga es llevarte a que tú entiendas lo que la palabra de Dios nos enseña. Además de las promesas, entonces, cada pacto establecía obligaciones. Dios requería de su pueblo dos cosas. Dos, mire, facilito se lo estoy poniendo. Obediencia y compromiso con Él como Señor. Obediencia a un Señor y compromiso con Él. Dos cosas, es lo único que te pide. Eso es lo que establece en su pacto. Compromiso, o sea, tener un corazón leal. No ser pasapasa, no ser stronguista, bolivarista, orientista, luego bluminista, cholista y todo lo demás. No. Uno. Un solo corazón. Una sola actitud. No ser entero. Ándele. Entonces, Dios requería esto de su pueblo. Solo dos cosas. Obediencia y compromiso como el Señor. Él es el Señor. A Él debemos nuestra obediencia, a Él debemos nuestro compromiso, es con Él. Entonces, la pregunta viene, lógica. ¿Por qué obediencia? ¿Por qué Dios demanda obediencia? Si nos conoce, sabe los arnas que somos, sabe los traidores que somos, sabe los faltos de fidelidad que somos. Prometemos en el altar una cosa y luego, ¿no es cierto?, dejamos de cumplir lo que prometemos. Prometo servir, cuidar a la gente y luego la dejo abandonada, me vale pepino, cierro mi grupo de alcance. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, sabiendo cómo es nuestro corazón, así Él vino y nos dijo una cosa muy clara? Demando de ti obediencia, demando de ti compromiso. ¿Hay alguien que diga amén? ¡Wow! ¿Por qué obediencia? Porque es a través de la obediencia que el pueblo de Dios se va a mantener en santidad. Porque es a través de la obediencia que vas a conseguir tener una identidad distinta. Porque es a través de la obediencia que Dios te va a apartar del mundo. Por eso el concepto de eclesía es los sacados fuera. Ese es el concepto de iglesia. Sacados fuera de lo común, sacados fuera de lo que la gente busca, sacados fuera. ¿Hay alguien que entienda? Si lo estás entendiendo, alábale al que vive. ¿Por
qué? Porque es a través de las obediencias, que las bendiciones de las promesas del pacto van a ser obtenidas. ¿Me escuchas, mi hermano? Es a través de la obediencia que las bendiciones del pacto van a ser obtenidas y van a ser apropiadas por el pueblo de Dios a través de la obediencia. Repita conmigo: obediencia. Alábele al que vive. No a través de tu criterio, no a través de tu manera de ver las cosas, no a través de tu creencia, a través de la obediencia a lo que Dios te dice. Amén. Y entonces vas a conquistar así. ¿Qué cosa? Las promesas que Dios ha hecho para ti. No depende del pastor Juan. No depende del pastor Rubens. No pretende si el pastor es negro o rubio. No depende de ellos. Depende de ti. Depende si obedeces o no obedeces a tu Dios. A lo largo de todo el libro de Éxodo, Levítico y Romanos, se aprecia el carácter de Dios. Se aprecia su compromiso con el pacto. Se aprecia que sus tratos con su gente permanecen intactos, siempre son constantes. No hay muestra de variación en lo que hace Dios a lo largo de esos 3 libros. ¿Sabe qué es lo que fluctúa? La obediencia de su pueblo. La obediencia de su pueblo es la que fluctúa. La obediencia de su pueblo es la que vacila. Su credibilidad en su Padre, esa es la que está en cuestión. Dios quiere bendecirte. Amén. Sale la puerta, ¿no es cierto? Híjole, ¿y ahora qué hago? Mi alquiler. ¿Y ahora qué hago? Esta es mi realidad. ¿Ahora qué hago? Ay. El libro de Números empieza con los preparativos y las órdenes antes de que los israelitas partieran del Sinaí. ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvieron ahí en el Sinaí? Poco más de un año. Poco más de un año acamparon ahí en la zona del Sinaí. Piense usted, será fácil mover, ¿no es cierto? 3 millones, unos dicen 3, otros dicen 6 millones de personas. ¿Será fácil hacer acampar a esa cantidad de gente? Cada que armamos un campamento aquí es un relajo. Imagínense lo que significa mover, trasladar, llevar. Oiga, me tiene que poner a pensar nuestra cabezota para imaginarnos qué es lo que pasó en aquel momento, en aquel tiempo. Así que antes de que ellos partieran para la conquista de la tierra prometida, porque ellos no partieron a conquistar cuando salieron de Egipto, ellos partieron a conquistar cuando salieron del Sinaí, con un nuevo pacto. ¿Qué sucede? Dios les da las instrucciones para los preparativos. Y lo primero que instruye es, hagan un censo. Un censo bien hecho, no como los del INE. Hagan un censo bien hecho. Por tribus, por sexo. Que se muestre quiénes son mayores de 20 años. Los hombres mayores de 20 años. Porque esos van a poder pelear. Los menores no. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hay en la tribu de Rubén? ¿Cuántos en la de Dan? ¿Cuántos en la de Neftalí? Los va a clasificar, los está clasificando por tribus. ¿Qué está haciendo? Está organizando estudiantes de administración de empresas que no abren la Biblia. Les está dando una clase de administración. Empieza por eso, empieza con un censo. Ahí empiezan los preparativos. ¿Cuántos somos? ¿Qué sabemos hacer? ¿Cuántos son orfebres? ¿Cuántos son especialistas en esto? ¿Cuántos en lo otro? ¿Para qué? Para que aprendamos a planificar con qué contamos, recursos contamos para la conquista. Hay un énfasis que demanda obediencia cuando Dios ordena el censo.
No es que se le ocurre al mero mero que está al frente, no se le ocurre a Josué. Dios lo ordena. ¿Y por qué? Y lleva esto un estrés, lleva un tema, ¿no es cierto? Que ¿cómo lo hago? No tengo las computadoras que hoy día hay. Y cuando le pregunte qué le pongo para saber que ya le he preguntado, capaz aquí hay uno que está dando 2 veces la respuesta, no ve. Está votando 2 veces para que aparezca más grande su tribu. Para que les repartan más. Hay un estrés en ello, mi hermano. Números 1:54 dice así. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Como Dios lo había mandado. Como Dios lo había instruido. En otras palabras, ¿qué hicieron? Obedecieron. Ándele. Qué interesante. Luego de ello, Dios les dio la manera como van a acampar. No digo ya cualquiera aquí, no, yo me gané este lugar. No, Señor. Al centro va a ir el tabernáculo. Para este lado van a ir estas tribus, para aquel otro lado van a ir las otras tribus, para el oriente van a ir estas otras, para el sur van a ir estas otras. Luego les va a dar la disposición cómo se sale a la guerra, a la batalla. Wow. ¿Hay alguien que diga wow? Número 2:34. Wow. Dice así. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Wow. Volvieron a obedecer. Había un líder que hacía obedecer la palabra de Dios. Y había un pueblo que obedecía lo que Dios decía. No decía, no, a mí me parece mejor, ¿por qué no? Esta no la mezclaré por la de Rubén con la de Judá. No, esta, aquel otro lado, ¿no ve? Mejor no al lado Chuquisaca de Santa Cruz. No, mi hermano. No, mi hermano, no. Aquí se obedecía a Dios, así dice. Dispuso así Dios. Luego les enseña sobre la presentación de las ofrendas. Estableció todo un capítulo acerca de ¿qué cosa? Las consideraciones acerca de las ofrendas que debían ellos presentar. Los está preparando para ir a la guerra. ¡Wow! Eso está en el capítulo 7. Habría que leer todo el capítulo. Luego los lleva a hacer la celebración de su gran victoria. La Pascua. Celebren la Pascua. Fiesta. No amplíen los feriados. La Pascua, papá. Capítulo 9. Y luego les establece cuándo Israel tenía que acampar y cuándo debía partir. Eso está en Números 9:23. Al mandato de Jehová acampaban. Léalo conmigo. Al mandato de Jehová acampaban. Y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo ha dicho por medio de Moisés. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no se movían porque les daba la gana. Ellos se movían cuando Dios les decía que se muevan. Y ellos se paraban cuando Dios decía que se paren. ¿Qué tal? ¿Cómo lo haces en tu vida? Y luego dice, bendíceme, Señor. Aquí tu hijo, tu siervo del Altísimo, bendíceme. Bendíceme. Primera pregunta, ¿obedeces? Si ni oyes a Dios, entonces ¿cómo vas a obedecer? ¿Por qué no oyes a Dios? Porque no abres la palabra, no la estudias, no la comes, no la digieres, no la haces tuya. ¿Cómo vas a oír a Dios?
Con el Señor no basta decir soy cristiano, nacido de nuevo, salvo, siempre salvo, lo que fuere. Dios no solo estuvo con su pueblo para salvarlo. Después de salvarlo, Él siguió caminando con ellos. ¿No les parece algo conocido? Cuando Jesús le dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ándele. No solo tengo que ver con tu salvación, no solo tengo que ver con que te arrepientas del pecado y cambies tu vida y recibas nueva vida. Yo caminaré contigo. Alábele, alábele, alábele. Entonces, después de que se levantó el censo y las tribus fueron organizadas, Dios ordenó a Moisés traer a la tribu de Leví a Aarón y los presentó como sus asistentes en el tabernáculo. O sea que no solo él estaba pensando en la guerra, primero estaba organizando el servicio a Dios. Qué importante. Estableció el tabernáculo de reunión y ahora está estableciendo cómo es el servicio a Dios, cómo va a ser. Levita, Tribilín, no necesitas nacer de nuevo, ni aunque seas Jimi Hendrix para la guitarra. Tu corazón primero tiene que ser obediente. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Leví fue tomado, los levitas fueron tomados de en medio de los israelitas, en lugar de los primogénitos varones, porque Dios había salvado de la muerte a todos los primogénitos israelitas en Egipto, en la Pascua de la liberación. Por eso Dios consideraba a los primogénitos su propiedad. Y si usted cristiano quiere saber más de ello, estudie el capítulo 13 del libro de Éxodo. No veo anotar a nadie. Va a haber buena venta de esta prédica. Esa consagración de los primogénitos fue transferida ¿a quiénes? Esa consagración de los primogénitos fue transferida a los levitas como representantes del pueblo. Así dice la palabra, Números 3:11. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Ay, caray. Ay, caray. Mire cómo lo que está diciendo Dios. Serán míos estos. Porque míos eran los primogénitos a los que yo salvé. Míos eran, yo los salvé por míos. Ahora lo estoy cambiando con esto. Ahora toda esta tribu va a ser mía, dice el Señor. ¿Cómo Dios puede decir eso? Claro, pues, porque es su propiedad. A ti te compró Cristo. Tú eres propiedad de Dios. Alábele al que vive. No es un invento de pastores, de teólogos. La Biblia lo dice claramente. Serán míos los levitas. Wow. Así que cualquiera que sepa tocar un instrumento es levita. Claro, si no estudias la palabra como debieras. Cualquier soncera hablas después. Toda la tribu de Leví, su dedicación a Dios, habría de recordar a la nación entera, al pueblo de Dios, a los israelitas, que Dios los había redimido, que ellos le pertenecían a Dios y que su compromiso y obediencia los iba a poner en condición de pueblo escogido y separado por Dios. Que tu obediencia, mi hermano, te va a poner en condición de pueblo separado por Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En Levítico Dios instruye al pueblo a ser santo. No cara de limón. Santo. Separado para Dios.
Ahí dice en Levítico 11:45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y el libro de Números ilustra este principio. El pueblo de Dios debe tener el mismo carácter. Y si Él es un Dios santo que vive en medio de ellos, entonces ellos también tienen que ser personas santas para estar en la presencia de un Dios santo. ¿Quién vive en medio de nosotros? ¿Quién vive aquí? ¿Es Cristo el que vive? ¿Y el que vive en ti es santo? Y como vamos por casas, reclamón. La demanda de Dios es clara. Sed santos porque yo soy santo. Diga conmigo, sed santos porque yo soy santo. Wow. Y este libro ilustra este principio. El pueblo de Dios tiene que tener el mismo carácter del Dios que dice que es su Dios. Y si su Dios es santo, tú tienes que ser santo. ¿Cuántos dicen amén? No pueden andar, ¿no es cierto? Si tomo una copa o no tomo una copa, si vivo. ¿Qué estupidez más grande? ¿Qué razonamiento más de chorlito? Parece, ¿no es cierto?, razonamiento, ¿no es cierto?, o sea, de alguien que está dedicado a otro tipo de cosas en lugar de utilizar su cabeza para algo importante. No hay discusión. Sean santos porque yo soy santo, porque yo moro entre ustedes. Yo vivo en ti. Y es ahora más aún todavía. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, a través de la obediencia, a través de la santidad, ellos tenían que reflejar la santidad y la fidelidad de su Dios. Todavía me estoy refiriendo a los israelitas. Luego que Dios liberara a su pueblo de Egipto, Él siguió morando en medio de ellos. Él no los abandonó. La presencia de Dios fue el centro de su experiencia en el desierto. Y la presencia de Dios en el desierto fue real y visible. No fue a ver si está, no. Fue real y visible. Mire cómo termina el libro del Éxodo, relatando lo siguiente, Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Hay nubes invisibles? El libro de Números da una imagen vivencial de la presencia visible de Dios durante la travesía de Israel por el desierto. Él no los abandonó ni un solo día, porque la nube cubría el tabernáculo de reunión y todos lo veían. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ahí está, míralo. Ahí está. Ahí está la nube, ahí está Dios. Híjole. Donde quiera que la nube iba, el pueblo la seguía. Donde Dios iba, el pueblo lo seguía. Y cuando la nube se paraba, el pueblo acampaba. Así que, ¿por qué dieron vueltas en el desierto 38 años? Usted me querrá corregir. No, son 40, no son 38, pastor. ¿Ah, sí? Saque las cuentas. ¿Cuánto tiempo estuve en el Sinaí? ¿Cuánto tiempo les tocó llegar hasta el Sinaí? Antes de corregir, póngase a pensar. Conozca la palabra. Siglos más tarde, ¿está con las orejas abiertas? Tiene que estar con el alma abierta. Siglos más tarde, el profeta Oseas
compararía el corazón de Dios, el corazón que Dios tenía por Israel, durante ese tiempo del desierto del Sinaí, con el corazón de un padre que está enseñando a su hijo a caminar. Leamos, Oseas 11:1. Dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¡Wow! ¡Wow! Juan Pablo, cuando eras muchacho, Dios dice que te amó. Vilma, dice, cuando eras niña, Él te amó. Qué tremendo esto. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Para que no le quede duda de quién se está refiriendo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Wow. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Esta palabra no le está llegando a su corazón, ¿no es cierto? Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Wow. Si ellos estaban en un lugar por un día, o un mes, o un año, los israelitas solo se podían mover si Dios les ordenaba. Y no les preguntaba, ¿estás de acuerdo? Él solo se movía. Y donde se movía la nube, el pueblo lo seguía. Amén, amén. En consecuencia, Dios se revela a sí mismo en el libro de Números como un Dios que está tangiblemente presente con su pueblo. Como un padre entrena y disipula a sus hijos para que crezcan y den fruto, así es como Dios estaba enseñando a su pueblo a confiar en Él y a obedecerle a Él. Padre, ¿no es eso lo que haces tú con tus hijos? Ese niño cuando empieza a crecer luego no confía en ti. No se agarra de tu mano para cruzar las calles. Cuando tiene un problema en el colegio no acude a ti y te dice, papá, me están haciendo bullying. Así dice que Dios, así dice el profeta, así cuidó de su pueblo. Así cuida de su pueblo. Niña de los ojos de Dios. Hay alguien que esté gozoso por ello. Yo sí. Alábele el que vive. Pero mire lo que sucede casi instantáneamente, porque lo que sucede casi instantáneamente es desobediencia. Así de rapidito. Luego de varios episodios de refunfuñar, luego de varios episodios de arguir, luego de varios episodios de gruñir, de quejarse, el pueblo de Israel rehusó creer que Dios les iba a dar la tierra prometida. Llegaron a la frontera, mandaron los espías, los vieron y dijeron, nos ha dado la salvación, pero ¿quién nos va a dar la tierra prometida? Es tierra de gigantes, imposible. ¿Cuál fue el pecado? ¿Porque fue pecado o no fue pecado? Incredulidad. Dieron la espalda a su promesa y volvieron a caminar 38 años. Pregunto, ¿era ese el plan de Dios? ¿O el plan de Dios cuando ellos estaban parados en la frontera era que empiecen la conquista? No dieron la talla. Una generación entera no dio la talla, excepto Josué y Caleb.
Lea Números capítulos 13 y 14 si usted quiere sacarle más jugo a esto. Miren la diferencia cuando Abraham respondió a la promesa hecha por Dios. Abraham respondió con una fe que expresaba obediencia. Sal de aquí, vete de tu casa. Una fe expresada en obediencia. Diga conmigo, fe expresada en obediencia. Mire el contraste. La incredulidad de los israelitas era un acto de rebeldía contra Dios. No te creo. Sí, me has sacado de allá, de casa de esclavitud. Sí, me has liberado. Sí, todo eso. Gracias, Señor. Sí, pero esto más, no. Entonces, en lugar de moverse a la dirección de la tierra prometida, ellos deambularían en el desierto por 38 años más. Y esa generación completa murió allí en el desierto, excepto Josué y Caleb. Una generación que se perdió recibir las bendiciones que Dios había preparado para ellos. Como en ningún otro libro del Antiguo Testamento, el libro de Números revela la importancia de la fe. Pero de esa fe que vive a través de la obediencia. Israel había sido liberado de esclavitud, había sido redimido de la muerte, había sido apartado en santidad. Ellos gozaban de la mismísima presencia de Dios viviendo en medio de ellos. ¿Y qué es lo que ellos eligieron? Tener temor. Temieron los gigantes. No vamos a poder. Imposible. Los extranjeros. Ellos eligieron temer y dudar que el Dios que los había salvado les daría la tierra prometida. Es que era mucho regalo. Es que era mucho paquete. Era mucho pedir. Dios quiere caminar contigo. Dios quiere guiar tus pasos. Pero demanda de ti obediencia. Deja esto, deja aquello. Santifícate, apártate. Sé pueblo escogido de Dios. Y las bendiciones de mis promesas caerán sobre tu vida. Y serán sobreabundantes en todos los sentidos. Alábele, alábele. Este libro de Números nos da a nosotros en este tiempo, siglo XXI, un clarísimo mensaje. Pero un clarísimo mensaje, mi hermano. Y es que el pueblo de Dios avanza si confía en Él y obedece su palabra. El pueblo de Dios avanza que sus promesas si confía en Dios y obedece su palabra. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Qué tan difícil puede ser confiar en el Dios que te sacó de la mugre de vida que traías antes de Cristo en tu vida? ¿Quieres avanzar hacia todas las promesas que Dios tiene para ti? ¿Quieres alcanzarlas? Necesitas fe, confiar en Él y obedecer su palabra. Por eso yo siempre les digo a los stronguistas, arrepiéntanse. No me hacen caso. Era necesario atravesar el desierto. Entiéndalo, es necesario atravesar el desierto. Pero la idea nunca fue que el viaje se prolongara
para que toda una generación completa, se pierda la promesa de Dios. Amén, pastor. La incredulidad mostrada por los israelitas nos enseña a nosotros, los cristianos que vivimos bajo el nuevo pacto, y nos lo enseña como una advertencia para no tener un corazón inclinado a la incredulidad, para no tener un corazón inclinado al pecado que nos vaya a apartar del Dios viviente. Tenemos que conocer y servir a aquel a quien le pertenecemos. Somos propiedad de Dios. ¿Están aquí algunos nacidos de nuevo? ¿Están aquí algunos hijos de Dios? ¿Puede levantar su mano? Dígale a su vecino, yo soy propiedad de Dios. Si usted es nacido de nuevo, yo soy propiedad de Dios. Aquí está mi número de activo fijo en el Señor. Soy propiedad de Dios porque Él me compró con su sangre en la cruz del Calvario. Él es nuestro dueño. Pagó por nosotros. Entonces, Él está demandando que tengamos unos corazones que no se acobarden, ni que se aparten, para que no seamos destruidos. Sino que nuestros corazones sean corazones que creen, corazones que son salvos. Hebreos 10:39, y con esto termino, dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si tu fe no es viva, sujeta a obediencia, es prácticamente imposible que alcances las promesas que Dios tiene para ti. Y no se trata de un esfuerzo, porque para obedecerle solo hay que amarle. Tan simple. Y conocer lo que Él quiere. Para conocer lo que Él quiere, tengo que empezar por su palabra. Cuando uno está enamorado de alguien, ¿qué hace? Lo busca, ¿no ve? Si dices que amas a Dios, entonces has de buscarlo. Cuando uno dice que está más camote, lo busca más horas, ¿no ve? No importa, se levanta más temprano, a las 6, no importa. ¿Cuándo tienes tiempo para vernos? ¿A las 5:30? Ese es el tiempo que... A las 5:30. Porque no puedo estar un día sin ti. Así es o no es así cuando uno está enamorado. No puedo estar, no puedo dejar de verte, no puedo dejar de llamarte. No puedo saber cómo estás. Mi amor. ¿Es así o no es así? Algunos más apasionados todavía, ¿no ve? Mandan mensajitos, postes, esto, de todo tipo de cosas. Porque están enamorados. Nosotros decimos amar a Dios. Y quién sabe cuándo nos reunimos con Él. De domingo a domingo el pastor va a venir a presentarnos lo que nos quiere Él decir. Todo el que está enamorado y camote de Dios en este lugar, póngase de pie. Todo el que está dispuesto a obedecerle. De todos estos camotes que veo yo aquí, que dice que están camotes, yo no lo he dicho, ustedes dicen que están camotes de Él. Levanten sus manos en señal de rendición. Camotes. Ríndanse delante de Él. Porque esa camotera también tiene que ver con su señorío. Tú eres mi Señor.
mi hacedor, mi guardador, mi protector, mi guía. Tú eres mi amado Jesús, el que guía mis pasos, el que levanta mi cabeza, el que sana mis heridas, mi proveedor, mi guardador, mi amamantador, mi Señor, mi Dios, mi Rey. Desde lo profundo de mi corazón este día puedo decirte que genuinamente te amo. Y porque te amo te necesito. Te necesito, papá. Te necesito conmigo, necesito sentirte. Necesito hablarte. Necesito que me toques, que me ministres, que me alientes, que me levantes. Háblale a tu Dios. Háblale a ese precioso ser del cual dices estar enamorado. Mi alma te alaba, Señor, tú eres mi modelo de vida. Voy a servirte con todo mi corazón. Donde quiera que tú quieras, Señor. Si tengo que lavar baños, lavaré baños. Si tengo que levantar piedras, levantaré piedras. Iré a predicar donde quiera que tú quieras. Pero lo más importante, quiero vivir enamorado de ti. Quiero que ni un solo día de mi vida, Señor, sea lo mismo contigo. Que hoy te ame menos de lo que te voy a amar mañana. Te amo, mi Señor. Te amo, mi hacedor, mi guardador. Por donde quiera que yo vaya, no camino solo, camino contigo, Señor. Precioso Espíritu, amigo amado, a ti vengo a decirte gracias por tu palabra, por tu revelación, por tu poder. Lléname de ti, mi Señor, mi Dios, ayúdame a obedecer. Háblale de lo profundo de tu corazón. Deja que la presencia del Espíritu Santo te arrope este día. Que Él te envuelva. Siente esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Percibe su presencia. Esa que renueva tu vida, que renueva tu pensamiento. Qué hermoso es poder decir: papá, papi. Esto es lo que tiene que haber en tu vida todos los días. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Dios te proteja. Él te prospere en todos tus caminos. Te llene de salud, de bendición. Te lleve donde Él tiene pensado que tú vayas. Y que tu comunión con Dios sea cada día mejor. Que cada día estés más enamorado de Él. Amén. Que te vaya bien. Si Dios lo permite, nos vemos en el mismo canal y a la misma hora.